En estos días hemos estado hablando acerca de la madurez. Amén. La madurez. La reunión de servidores, bueno, en varios momentos hemos hablado acerca de la madurez y hablábamos que para Dios ser maduro o tener madurez es ser como niños. Amén. Para el Señor la madurez es ser como un niño. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué como niños? Porque el niño todo lo cree, es inocente, saca la malicia. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que sacar de su vida la astucia y entrar en una inocencia, que la inocencia trae obediencia. Amén. Entonces, vamos a mirar aquí lo que dice en Hebreos capítulo 5. Vamos a empezar por ahí. Dice en el 11, el título que hay acá en la Reina Valera es Advertencia contra la apostasía. La apostasía es creer en algo, tener una fe y luego negarlo. La apostasía es, por ejemplo, hemos conocido personas que han cargado la Biblia, han cantado, han llorado, han cantado hasta en los púlpitos durante 8 o 10 años y después llega un príncipe del desierto y se la lleva para el desierto y se casa por lo católico. Eso es apostasía. Se lo explico para que lo entienda. Dice en el 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dígale al que tiene ahí enseguida, dígale, ¿a usted le gusta la leche o el alimento sólido? Hay leche espiritual y hay alimento sólido espiritual. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Espiritualmente es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso de los sentidos espirituales ejercitados. Entonces, hoy no es leche. Si se atora, si se ahoga, no es culpa mía. Aunque yo creo que usted ya tiene dientes y todo, ¿cierto? Hablando espiritualmente. Claro, porque hay gente que ya debería ser maestros. Ay, dicen, ay, es que hasta ahora yo llevo 6 años. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar un alimento sólido. Y ya aquí hay algunos que tienen que ir empezando a tomar madurez. Que no sean niños con barba espiritual. Ay, es que yo llevo hasta ahora 2 añitos. No, ya debería estar avanzado.
El bebé solamente tiene 45 años. En lo natural la mamá lo afeita y en lo espiritual quiere que lo afeite el pastor también. Ya es tiempo de coger seriedad en las cosas de Dios. Esa apostasía, conocer la verdad y no vivirla. Saber qué hay que hacer y hacer lo contrario, porque la apostasía es saber algo y vivir como si no fuera. Entonces es negar la fe. En Hebreos 5:11, tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Para Dios, alguien con madurez es aquel que es como un niño, porque cree, todo lo cree y ha sacado la malicia, ha alcanzado la inocencia. El que tiene madurez es el que cree. Amén. El que cree. Una persona madura espiritualmente es alguien que ya no tiene malicia. Un niño espiritual es el que no cree nada. Se le está diciendo y no cree. Hermano, ponga las manos, el Señor le va a dar un aceite. Yo he visto respuestas de eso en los hermanos allá. Por eso lo hago, porque creo y porque el Señor quiere bendecir. Pero usted, ¿cómo era que toca? ¿Y cuánto irán a pedir ahorita? No, o sea, no, tiene que sacar la malicia. Entonces, hoy, esto para decirles que vamos a hablar de un libro muy importante, vamos a hablar de la Reforma y de los enemigos de la Reforma. Eso está en el libro de Nehemías y lo vamos a mirar. Y declaramos que esta palabra va a ser poderosa y va a derribar y a destruir todo espíritu que va contra la reforma en esta región. Gracias por su entusiasmo. Va a destruir todo espíritu de contrariedad, toda resistencia de la reforma en su ser. Porque en cada ser hay resistencia para poder recibir inclusive las reformas que Dios quiere hacer en sus vidas. Va a destruir todo espíritu que se quiere levantar contra la reforma en su casa. Amén. En Nehemías capítulo 1, ¿cuántos han leído el libro de Nehemías? Yo se los envié hoy para que lo escucharan, para que supieran de qué vamos a hablar, los que no lo han leído. Bueno, voy a tratar de hacerlo muy resumido porque no tenemos tiempo para explicar, pero dice que palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Y entonces yo pensaba por ahí, usted tiene que ir madurando espiritualmente y también no solamente leer la Biblia, sino escudriñarla, ¿sí? Si usted quiere buscar a Dios y si usted quiere conocer al Señor Jesucristo, para conocer al Padre, usted tiene que dedicarle tiempo. Para usted conocer a una persona, tiene que dedicarle tiempo. Entonces, usted tiene que meterse más con la palabra de Dios. Y los nombres en la palabra de Dios no son casualidades, tienen un significado. Lo mismo que los nombres que ustedes tienen, todos tienen significados. Entonces, por ejemplo, Nehemías significa consolar, compadecerse, arrepentirse. Y Nehemías era hijo de Acalías. Y Acalías dice, será de mirada turba, solo de los ojos en sentido o bueno, brillante como estimulado por el vino. Entonces, ustedes saben que Nehemías era el copero del rey, para que miren que no hay casualidades, como estimulado por el vino era Nehemías. Nehemías fue estimulado, sabemos que el vino es figura del Espíritu Santo,
Nehemías fue estimulado por el mismo Dios para pedirle permiso al rey para ir a restaurar el muro que estaba caído de los hijos de Dios. Muchos muros de los hijos de Dios están caídos. Muchos muros están caídos en las casas porque todavía no han sido motivados por el vino a levantarlo, porque es que el vino es el Espíritu Santo. Para nosotros realmente llegar a lo que tenemos que llegar espiritualmente, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Diga, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén caído, derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Todo lo que estamos hablando es espiritual. Puede haber gente que económicamente está muy bien. Puede haber gente que se cree que está y no necesita de nada. Pero si nos ponemos a ver cómo está el muro espiritual de su casa, no hay muro. Porque son más naturales que espirituales. Y lo espiritual muchas veces se hace más por cumplir un requisito o por algo social que porque realmente haya un compromiso espiritualmente hablando. Y de eso estamos hablando porque Nehemías fue enviado a ayudar al pueblo de Dios. Y yo sé que aquí hay hijos de Dios. Pero hay algunos que todavía no han entendido de qué se trata esto. Y a veces nosotros, yo por ejemplo como pastor y como tengo una unción profética, yo sufro porque a veces, por ejemplo, yo estoy hablando acá y el Señor me deja sentir cosas de la gente. ¿Sí me entiende? A veces las personas creen que estos temas no tienen nada que ver con ellos, pero más adelante uno conoce noticias y dice, claro, yo ya lo sabía. ¿Sí me van a entender? Yo ya lo sabía. ¿Por qué? Pues porque un día me paré aquí y aquí uno se para con una unción y con una guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo deja sentir. Y esto que estamos hablando es precisamente lo que Dios quiere que los hijos escuchen. Porque si se ponen a mirar espiritualmente realmente cómo está su vida, sus casas, algunos muros están caídos. El Señor envió a Nehemías. Y Nehemías se movió, porque este Ananí le dijo, él le preguntó, ¿qué pasó con los de la cautividad? Porque es que ellos venían de ser esclavos y estaban saliendo hasta ahora de la cautividad y estaban volviendo a Jerusalén a volver a formar pueblo de Dios. Y la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que hemos venido de la cautividad, de ser esclavos. Esclavos de la marihuana, esclavos del licor, esclavos del dinero, esclavos de alguna forma. No sé usted qué fue esclavo. Y entonces el Señor no quiere que usted siga en esclavitud. Pero si usted no levanta los muros, pues puede volver a caer en la esclavitud, porque van a venir los enemigos a atacar sus vidas. Eso es para ustedes. Diga, eso es para mí. Entonces dice acá en Nehemías 2:9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel.
O sea, hay personas, diga, los enemigos de la reforma. La reforma tiene enemigos. ¿Por qué? Ahora más luego les voy a empezar a explicar, y ahí en la misma palabra está claro, cada vez hay más claridad de por qué sucede esto. Que oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Pero ¿para qué vienen si así estamos bien? Ahí hay mercado, estrenamos ropa, todo está bien, ¿para qué tanta cosa? Yo no tengo necesidad de estar allá oyendo tanta cosa para tal cosa. Pero Nehemías sabía cuál era la condición real de los hijos de Dios y que estaban en afrenta. Dice acá, pase al 17. Bueno, en el 15. Dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle. O sea, Nehemías era el copero del rey. Vino el hermano Ananí y él le contó cómo estaba realmente el pueblo de Dios. ¿Cómo están? No, están en afrenta, el muro está caído, están en ruina. Ananí, el nombre Ananí significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, implorar, compasión, amigablemente. O sea, muchas veces la gente ve a otros mal, que están mal, y no dicen nada. En cambio, él fue y buscó a Nehemías porque era una autoridad, él estaba en el gobierno, para que viniera y mirara qué podía hacer por este pueblo. Entonces, Nehemías llegó allí y empezó a inspeccionar qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces dice en el 15 que subió de noche al torrente, observé el muro. Lo primero que él observó, ¿qué fue? Empezó a mirar el muro. Esto es espiritual. Entonces a veces uno empieza a observar qué muro espiritual hay en las personas, entonces uno empieza a mirar, algunos están muy confiados, creen que no necesitan, están de chévere, pero cuando no hay muro, los enemigos pueden en cualquier momento dar una sorpresa. Yo no necesito tanto de eso. Dice en el 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Diga, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Diga, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Le estaba diciendo Nehemías a Tobías y a Sanbalat que ellos no tenían derecho en Jerusalén. Estos son los enemigos de la reforma. Sanbalat era un sátrapa persa. Sátrapa era como alguien extranjero que formaba parte del gobierno. Gesem significa
llover violentamente. Claro, cuando se va a levantar un muro y se le echa mezcla o está muy débil, si el muro está débil y llueve violentamente, pues lo puede, si está muy fresquito. Tobías significa bondad, bueno, hombre bueno, humanamente, acepto y amigable. Mire que Tobías significa bueno. Cuando Dios nos da la oportunidad de visitar lugares llevando reforma, ¿qué es la reforma? La reforma es volver al diseño original. La reforma es alinear todo a los principios de Dios. Entonces, se supone que en las congregaciones todo lo que se hace y todo está en el orden de Dios. Pero la misma palabra nos enseña, y estos nombres, como Tobías, nos enseñan que ellos eran dirigentes del pueblo de Dios. Estos tres dirigían, pero cada uno tenía una posición y un perfil. Entonces, por ejemplo, Tobías dice que era un hombre bueno, o sea, no era un hombre malo, para decirnos es que los enemigos de la reforma son malos, o ese hermano se atraviesa, no quiere hacer esto porque está en contra de Dios. No, él era un hombre bueno, pero dice humanamente, uno de los significados. Y nosotros no estamos dirigiendo una obra natural, sino una obra espiritual. La obra de Dios es sobrenatural. Entonces, mucha gente cree que la obra de Dios es como cuando íbamos a misa, ¿sí? Traiga su mercado, lleve la limosna, dale el pico al cura, solo obras, solo obras. Pero en realidad, y salga y haga lo que quiera. Pero en realidad, la obra de Dios se trata es de establecer en nuestra vida los principios y las leyes espirituales. O sea, a nosotros no nos va a ir bien porque seamos buenas personas. Delante de Dios no nos va a ir bien porque seamos buenos ciudadanos, aunque tenemos que ser buenos ciudadanos. A nosotros nos va a ir bien es porque obedecemos los principios de Dios. Gracias por su entusiasmo. O sea, por eso es que nos va a ir bien. Entonces, Tobías significa humanamente. Y ahora con lo que vamos a estar mirando, vamos a empezar a deducir, a darnos cuenta por qué ellos se interponían. Porque hay gente que se interpone cuando se van a establecer los principios de Dios, los principios espirituales. Un hermano, el hermano Tobías, bueno, bondadoso, amigable, pero natural. El mismo apóstol Pablo dice que para el hombre natural las cosas del espíritu le son locura. Para el hombre natural. Para el hombre natural todo es locura. Y también dice que para los que se pierden las cosas del espíritu son locura. En estos días estaba yo examinando esa partecita, para los que se pierden. O sea que los que no creen en lo sobrenatural tienen que tener cuidado porque se pueden perder. Amén. Delicado. Delicado. Entonces, viene en el capítulo 3 de Nehemías, cómo Nehemías repartió el trabajo. Ahí dice que restauraron, bueno, todas las áreas que restauraron. Pasamos al capítulo 4. O sea, él empezó su trabajo. Él sabía a qué iba y empezó su trabajo. Y el pueblo se animó. Dice precauciones contra los enemigos. La obra de Dios tiene enemigos. La obra de Dios tiene enemigos
Y muchas veces los enemigos, por ejemplo, estaban dentro de la obra. Es que los enemigos se infiltran o ya estaban. Pero mire lo que dice acá, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué pasó? Se enojó y se enfureció. A veces dentro de las obras hay gente que se enoja por las cosas que se hacen para levantar el muro, para levantar una actividad. A veces la gente se enoja, hay otros que se enfurecen. Bueno, normalmente los que se enfurecen se van, pero hay muchos que se enojan y están adentro y no dicen nada. Porque este Sanbalat estaba adentro, ¿cierto? Y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hizo escarnio. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos pobrecitos cristianos? ¿Creen que les va a ir bien? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Sabe por qué? Porque como estaban en la ruina. Hay gente que dice, pero vaya, se la pasa metido allá, seguro allá del cielo le va a caer todo. Pues esa piedrita cayó del cielo. Esta piedrita cayó del cielo. Del cielo sí caen cosas. Solo que uno tiene que estar alineado con el cielo. Lo malo es que no esté alineado con el cielo y se la pase mirando para arriba a ver qué va a caer. No le cae nada. De pronto pasa una paloma por ahí. O un pájaro. Pero del cielo sí caen cosas. Y uno las recibe cuando está alineado con el cielo. Dice en el 4:3, y estaba junto a él Tobías amonita. Diga, Tobías amonita. El cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Una zorra. En la Biblia, usted cuando oye nombrar las zorras, solamente las zorras son nombradas para destruir, para destrucción. ¿Sí? Las pequeñas zorras se compran en los grandes viñedos. Cuando por allá soltaron 2 zorras y quemaron una cosecha. O sea, las zorras en la Biblia solo hablan de destrucción. Y hay palabras de gente que está adentro que destruye la obra de Dios. Hay gente que cree que Dios no lo escucha y hablan porque son enojados con lo que se hace y a veces se comportan también con hipocresía, pero Dios sí sabe lo que se está hablando. Él sí sabe. La Biblia dice que los vientos son mensajeros. Entonces, en el 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Muchas veces los que estamos edificando somos objeto del menosprecio de los demás. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No encubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado. Póngale cuidado que los enemigos de la obra de Dios, los enemigos de la reforma, son gente que tiene iniquidad todavía. O sea, son gente que no han permitido para sacarle la iniquidad. Y su pecado, o sea, es que la iniquidad es la raíz, el pecado es el fruto. Entonces, en cambio, los que entramos en reforma, ya hemos sacado la iniquidad y el pecado, ¿cierto? Porque ya hemos hecho procesos. ¿Se ha hecho usted procesos? Claro, uno de los primeros procesos que hicimos, que Dios nos mostró, es cortar la iniquidad y sacar el pecado. Mire que no es casualidad eso ahí, está hablando de reforma. Ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro de toda la muralla, fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Lo importante es que el pueblo tenga ánimo.
Lo importante es que usted tenga ánimo y no se deje desanimar si por ahí escucha voces. Más bien, si usted escucha voces, sea como Ananí, venga y cuéntele al que le tiene que contar qué es lo que está pasando. Amén. Si usted escucha algo que es contrario y que va contra lo que se está edificando, usted no se puede quedar callado. Porque si una persona habla contra el muro que se está levantando, esa persona es un enemigo de la obra. Porque sus palabras están destruyendo lo que otros están edificando. Y usted no se puede quedar callado. Porque cuando uno se queda callado se llama cohecho. Y la Biblia dice que no participemos de los pecados ajenos. Esto es de verdad. Yo le decía en estos días, hermano, es que yo he visto difuntos, creo que ya les comenté, ¿no? De alguien que se dio cuenta cuando nos robaron en Bogotá y todo esto y que yo le oré al Señor, ¿no fue aquí? Bueno, el Dios que nosotros servimos es verdadero, no estamos jugando a la iglesia. Les contaba, por ejemplo, de una señora que vivía en un conjunto donde vivíamos y cada vez que se encontraba con Paulita era como si le fastidiara. Se la encontraba en la escalera. Pues nosotros lo único que hacíamos era oír adoración y todo. Pues se le perdieron como 3 embarazos, 6 o 7 embarazos. Otro día se me entraron los ladrones, pero cuando yo iba saliendo solamente hay una persona. Y eso nos hicieron algo feo ahí en la casa, se llevaron muchas cosas. Pero yo cuando salía al barrio y me encontraba con ese varón, yo sentía como que él se burlaba de mí, como quien dice, lo dejé sano, ¿cierto? Pero él vio que yo salí porque iba para la iglesia y dejé abierta una ventana porque salí de afán. Y pues tenía sus amiguitos ladrones seguro. Pero yo siempre sentía que él se burlaba de mí, pasaba fumando así y a él le fastidiaban como los cristianos. Y un día llegué y me arrodillé, ay Señor, yo soy tu hijo, no me dejes burlado. Si tuvo que ver con el robo, yo quiero ver tu justicia. Como a los 8 días se murió. Y me dio pesar porque siempre andaba con la hija de ganchito y la hija después quedó embarazada y ya la veía solita y dije, bueno. Pero de todas maneras, testifico pues para que ustedes sepan a cuál es el Dios que nosotros le servimos, que no es de papel, ni está en un pedazo de madera. Íbamos a comprar una picapasto para una vaca que compré. Entonces el muchacho allá le dije, bueno, le vamos a comprar entre los dos, le di 400,000 pesos, valía 800,000. Y según eso el que le iba a vender nos la iba a traer después. Pero el día que le dimos la plata, yo lo vi así que se fue en una motocicleta y dije, no, esa platica se perdió. O sea, es que uno discierne. O sea, él iba en la moto, iba con el hijo atrás y le dimos la plata y volteó así a decirle como si yo estuviera oyendo, como quien dice, tan fácil que se le quita la plata a estos. Sí, o sea, yo lo vi que ya esa plática se perdió. Bueno, esperemos. Y preciso, entonces yo le decía, vaya, dígale qué pasó con la máquina. No, que no sé qué. Entonces fue y le dijo, no, que no sé qué. Entonces le dijo, es que eso es del pastor, es para el pastor. Y ese pastorcito está bueno, es para amarrarlo. Entonces le dijo, pues tenga cuidado porque él es un hijo de Dios. El pastorcito está bueno, es para amarrarlo. Y como a los 20 días lo amarraron a él y lo mataron como un perro. O sea, son cosas verdaderas. Por eso le estoy diciendo que a los hijos de Dios, a la obra de Dios hay que respetarla. ¿Sí me va a entender? A veces la gente se equivoca y cree que las obras de Dios son las que tienen 20,000 y las pequeñitas, quién sabe. A veces es al revés.
Y la gente, como no es espiritual, cree que es la iglesia de las hermanas descalzas, donde venden avena y empanaditas. Pero la iglesia de Cristo es seria. Entonces, le podría contar muchos testimonios para que ustedes entiendan que servimos a un Dios real. Y bueno, y hay unas piedritas también que testifican y cosas que Dios hace. A veces las cosas no llegan rápido porque el Señor nos está formando en algo. Pero Dios tiene bendiciones. Amén. Entonces, desde que el pueblo tenga ánimo para trabajar, para levantar el muro, todos los que se levanten contra la obra de Dios, contra la reforma, no van a poder. Había alguien que se levantó porque el Señor lo envió con algo claro de cómo se establece una obra. Y hubo un pueblo que entendió y tuvo ánimo para trabajar. Dice en el 4:7, pero aconteció que oyéndolo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Los enemigos de la reforma, los enemigos de la obra de Dios, los enemigos del diseño original. Bueno, aquí ya no solamente es lo que están adentro, sino que también entraron los árabes. Los árabes son los eternos enemigos del pueblo de Dios, ¿cierto? Árabes, los eternos enemigos de los judíos. Los amonitas y los de Asdod. Los de Asdod son los mundanos. Entonces se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hay gente que empieza a encolerizarse y empiezan a hablar para hacer daño. Pero no solo eso, sino que dice aquí en el 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hay enemigos de la obra, hay enemigos y los enemigos son espirituales, pero los enemigos también usan cuerpos. Yo les digo, y el Señor lo estaba hablando, hay que poner guardas contra de día y de noche. Aquí tienen que poner centinelas de día y de noche. Gracias por su entusiasmo. Es que aquí ustedes creen que nadie sabe, pero hay brujos, hay hechiceros que sienten. A los brujos y los hechiceros no les estorba que sean 20,000 gomelos espirituales. O sea, ¿sí? Nada que ver. A los brujos y a los hechiceros lo que los estorban, 1, 2 o 3, que sean genuinos y que están alineados con el trono de Dios. Eso es lo que los estorba a ellos. No la cantidad, sino la calidad. Amén. Entonces, dijo Judá, las fuerzas de los que acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hay que tener cuidado con los infiltrados. A todo el mundo no se le puede decir bienvenido, ¿cierto? Que llegue una bruja, ay, es que hace tiempos que no viene nadie, ay, mire, llegó la señora bruja, y la bruja, no hay discernimiento, llegó la bruja con anillo de oro y todo el mundo le da pico. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieseis, ellos caerán sobre vosotros.
Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias. O sea que tienen que levantar por familias. En cabeza de los varones, ¿no? Que son los más espirituales, los más guerreros, los que se levantan más temprano a orar, los que leen más la Biblia, los que le enseñan la Biblia a los hijos. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, esas son armas espirituales. Diga, esas son armas espirituales. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Al menos peleen por sus hijos, por sus casas. Hay que pelear. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Si usted mira en una obra de Dios, todo el mundo debe tener una tarea. Pero a veces hay gente que parece que no formará parte. Y todos tienen que sentirse parte de la obra. O sea, la obra son las personas, no los ladrillos. Todos tienen que sentir que forman parte. ¿Sabe por qué? Porque este es un pueblo de Dios y este pueblo de Dios ya tiene enemigos espirituales. Aquí nadie puede decir, no, yo me quito el camuflado, a mí no me gusta la guerra. Bueno, ¿y usted no tiene hijos por pelear? Aquí se está hablando de cosas espirituales, por ejemplo, los enemigos, la enfermedad es un enemigo. La enfermedad del bolsillo también es otro enemigo. La falta de tener poder, espiritualmente hablando, hace que los enemigos siempre vengan y hagan daño. Si no hay nadie, si no hay un portero, el portero de las casas son los varones son los porteros de las casas. Pero si no hay un portero ahí, entonces entra y sale lo que quiera. Entra la enfermedad, entra el ladrón, entra el que sea y sale cuando quiera, entra y sale lo que quiera. No hay una autoridad espiritual ahí. Es necesario levantar los muros. Normalmente las mujeres son las que más luchan por esto. Pero los varones, dentro del diseño de Dios, son la puerta. Entonces los varones se tienen que levantar espiritualmente. Cada uno a su tarea, dice ahí. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea que uno puede trabajar en lo que sea y puede ser espiritual. Yo, por ejemplo, trabajaba viajando, yo tenía varios trabajos antes de no trabajar. Y siendo pastor yo viajaba lejos, pero me iba ayunando, trabajaba lo que trabajaba y cuando estaba en el hotel estudiaba la palabra, lo que sea. Pero hay gente que dice que porque trabaja no puede hacer lo otro. ¿Y quién le dio el trabajo? Entonces la gente que no saca el espacio, claro que es que tiene que estar revelado el Señor y tiene que tener la necesidad de su presencia, que es lo más importante. Si no es una necesidad es porque no la conoce. Pero entonces muchas veces por eso el Señor deja a la gente sin trabajo, para que después reconozcan quién es el que le da el trabajo. Entonces cuando no tienen trabajo sí hay tiempo para Dios. Y a veces el Señor se toma sus buenas temporadas hasta que se le revele.
Yo sé de qué le estoy hablando. Estamos hablando de los enemigos de la reforma. Entonces, mire que en el capítulo 5 hay un título: abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Aquí empezamos a mirar por qué se le levantaron los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de la reforma. Porque mire que en el mismo pueblo había necesidad. Habían pedido prestado para comer y vivir. En el 3 dice: y habían quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo. O sea que los hijos de Dios estaban en esclavitud, estaban mal, no tenían ni siquiera para pagar el tributo al Estado. ¿Qué tal nosotros? O sea, ¿qué tal alguien? O sea, no tiene nada, está viviendo, sacando prestado para comer, y fuera de eso tenía que sacar prestado para pagar el tributo al Estado. Dice: y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros dimos nuestros hijos a nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidades de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. O sea, ¿usted imagina cómo estaban estos hijos de Dios? Entonces, ahora nos empezamos a dar cuenta por qué Tobías, Sanbalat y Gesem, los árabes y todos los demás, estaban contra Nehemías. Vieron que Nehemías llegó y se encolerizaron. Pero ¿a qué llegaron? ¿A qué vienen si aquí estamos bien? Claro, si usted empieza a mirar, ellos eran los dirigentes del pueblo. Claro, ¿y quiénes eran los que les prestaban a los hijos de Dios? Los que tenían la plata. ¿Quiénes eran los que hacían préstamos y cobraban el interés? Pues ellos, ahí tenían su grupito. Era un negocio. Entonces, si usted mira, el tema de la reforma es poder alinear al pueblo del Señor conforme a los principios que Él ha establecido, pero a veces se llega a lugares, por ejemplo, sobre todo las denominaciones grandes, no les gusta oír nada de esto, porque cada uno tiene un beneficio propio. Por eso cuando hablábamos de Tobías, estábamos hablando, dice que humanista. O sea, no son espirituales. Esto es lo que hacían, era explotar al pueblo de Dios. ¿Cómo ellos se iban a poner contentos porque venía alguien a poner en orden la casa de Dios, el pueblo de Dios, si ellos le estaban sacando el beneficio a todo? Ellos eran los que tenían su buen negocio ahí. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Es que Nehemías era un enviado de Dios, era el copero del rey. Un copero, en la copa es donde se sirve vino. Cuando la Biblia habla de la copa, no está hablando ni de tinto ni de jugo, está hablando es de vino. En la copa lo que se sirve es vino. Y el vino es figura del Espíritu. Y él era el copero del rey, el rey de reyes. ¿Sí me hago entender? Él era un enviado del Señor.
es la figura. Entonces, él venía con autoridad, enviado, y sabía a qué iba. Dice en el 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Espero que aquí no hayan hermanos que presten con interés, ¿no? Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando hablábamos de la viuda, del acreedor, ¿se acuerda? Que vino el acreedor y se llevó hasta sus hijos, se iba a llevar hasta sus hijos. Lo que pasaba es que el que sacaba prestado y no pagaba, él y su familia terminaban de esclavos, pero pagaban, de alguna forma tenían que pagar. El que saca prestado, dice la Biblia, que se vuelve esclavo del que le presta. Entonces, Nehemías le estaba diciendo a este pueblo, o sea que unos hermanos que estaban en la cautividad se los llevaron de esclavos porque la usura de ellos hizo y no tenían con qué pagar. Ahora aquí el pueblo de Dios también va a estar cobrándole al hermano. Entonces, le estaba diciendo Nehemías, entonces si el hermano no tiene para pagarle, entonces se lo va a llevar de esclavo a su casa también. Le estaba diciendo Nehemías a los mismos hermanos. O sea que si un hermano presta gota a gota y el otro hermano no tiene para pagar, entonces también le va a dar plomo. No, es que eso es lo que les está diciendo. O sea que no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. No hay diferencia. Por eso es reforma, porque él vino a quitar la desformación que había en ese momento. Porque la iglesia ha estado desforme. Pero los dirigentes se encolerizan cuando vienen a decirles la verdad porque andan sacando beneficios y aprovechándose de los hijos de Dios. Porque lo que pasa es que los que somos hijos de Dios, el único dueño nuestro es Dios. No hay otro dueño. Los pastores solamente somos administradores. Y los hijos de Dios genuinos aprenden a reconocer autoridad y por agradecimiento obedecen. ¿Sí me hago entender? Pero y hay dirigentes, porque es que esto se ve hoy en día también. Hay dirigentes que se están aprovechando de los hijos de Dios para sacar beneficios, y aquí está hablando de beneficios financieros. Aunque las finanzas, también hay finanzas del reino. Pero estos estaban esclavizando a los hijos de Dios a muchas cosas. Entonces cuando llegó Nehemías, estaban tan torcidos en esa congregación, o en ese ministerio, ¿no? Estaban tan torcidos que no les habían enseñado cómo es el manejo de las finanzas entre los hijos de Dios. Entre los hijos de Dios no se cobra intereses. Diga, entre los hijos de Dios no cobra intereses. Callaron pues, no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. O sea, ¿qué tal? Claro, es un mal testimonio y oprobio para los de afuera que alguien diga, ese que vaya a cargar la Biblia y no me pagó. Ese que vaya, presta plata al interés. Váigale a don evangélico. Sí, porque hijo de Dios no puede ser. El hijo de Dios vive los principios de Dios.
Pero entonces, uno de los principios es bendecir a los hermanos. Hoy yo, mientras preparaba el tema y me acordaba bien de todo esto, hay hermanos que a veces se vuelven conchudos, pero hay que bendecirlos hasta que Dios diga que hay que bendecirlos. Yo tenía una burrita que la vivió en la gracia como 3 años. Comía pasto y no trabajaba. Se le acabó la gracia y hace 15 días la vendí. Sí, porque es que todo tiene su tiempo. Hay que bendecirlos, pero si no se mueve, qué pena. Pero no prestar. Bueno, le va a prestar y le doy 20,000 y después me devuelve 30,000. Ay, gloria a Dios, hermano, usted sí es un hermanazo. Eso era una de las reformas de Nehemías. ¿Usted cree que no se necesita reforma en el pueblo de Dios en la parte financiera? Pero todos los demás se encolerizaban por eso cuando veían a Nehemías. ¿Y a qué vino? Eso que está haciendo, eso ni es de Dios. Porque dice que se iba a levantar contra el rey. O hay gente que dice, esa doctrina no es de Dios. Claro, ¿qué va a ser de Dios si se le va a dañar el negocio? Aquí ustedes no entran porque ustedes vienen con cosas raras. Claro, pues ¿qué van a permitir que entre alguien a decirles la verdad si se les va a dañar el negocio? Pero aquí sigue hablando otras cosas, póngale cuidado. Bueno, aquí Nehemías en el 5:19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y en el 6 dice, maquinaciones de los adversarios. Los adversarios tienen maquinaciones, ¿oyó? Cuando lo oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Nosotros estamos haciendo una gran obra. Usted tiene que saber que está haciendo una gran obra. Usted no puede medir la obra que estamos haciendo por el edificio ni por la cantidad. La obra de Dios siempre se mide es por la verdad, por la justicia y por la luz. Así es que se mide la obra de Dios. Entonces, nosotros estamos haciendo una gran obra, dijo Nehemías. O sea, dice, y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. O sea, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo sabiendo que estos me van a hacer mal? O sea, le querían hacer mal. Esta palabra es para esta región, porque hay enemigos de la reforma. Hay gente que tiene su negocio y no le conviene que se le abran los ojos a los que están con ellos. Pero la reforma le va a llegar a los hijos de Dios y van a salir de esos lugares donde les están engañando. Eso va a pasar en el nombre de Jesús. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. O sea, le querían poner una trampa. Venga, reunámonos y hablamos puntos doctrinales. Puntos doctrinales lo querían era matar. Porque para muchos es un negocio. Hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Ahora no es que alguno salga aquí, ay, yo no sabía todo eso, yo pensé que todo el mundo era bonito. Hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez.
Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. Hay que tener cuidado. Este tema de el nivel espiritual y de revelación que se maneja aquí puede causarle pagar con la vida a alguien. Y hay muchos que han tenido que salir de países porque como sacan a la luz cosas que a los que andan en sus cosas no le convienen, y son de los grandes, de los que salen. Dice que le envió con una carta abierta por quinta vez. Estaba muy interesado en que le cumpliera la cita, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú es el mismo Gesem, Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificás tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. O sea, a incomodarlo, como quien dice, lo va a poner contra el rey. Eso que usted está haciendo es su interés, no el interés de todos. O sea, a señalarlo en lo que ellos sí hacían, ¿sí me hago entender? Entonces, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Bueno, están inventando cuentos. En el 8 dice: entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse de la vida. No entraré. Hemos conocido pastores que han tenido que salir huyendo de países porque los intentan matar por hablar las verdades. Porque es que a la gente que tiene su negocio y sus cosas no les conviene que les digan las verdades. Lo que pasa es que cuando ya el Señor lo pone a uno en un nivel de donde no puede callar la verdad, y si el Señor le pone a decirle a alguien la verdad, así le cueste la vida, lo tiene que hacer. Porque no estamos jugando a la iglesita, sino que son cosas serias. Una vez, cuando estaba yo en el patio quinto, yo testifico lo que vivo, cada uno testifica lo que ha vivido, ¿cierto? Había un muchacho que casi se sabía todos los salmos, pero fumaba marihuana. Entonces me di cuenta que la marihuana era buena para la memoria, pero mata. Y nos reuníamos 5 a leer la Biblia, y él empezaba a decir los salmos de memoria. Hermanito, me deja decir un salmo bueno. Y después se puso por allá, pareció que estaba robando, y bueno. Se volvió como a los meses otra vez a reunirse, y pues yo era el que dirigía el grupo. Y volvió después de todo lo malo que había hecho y cogió la Biblia. Hermanito, ¿me deja decir un salmo? Le dije: ¿sabe qué? Ese levantaba pesas, cada brazo era como una pierna mía. Entonces llegué y le dije: ¿sabe qué? Usted va a seguir fumando marihuana y robando, o va a leer la Biblia. Y yo se quedó mirándome así, pero estábamos así de frente. Y apenas le miraba esos bracitos, dije: no me pegue un puño mejor aquí privado. Pero
me toca decirle la verdad, porque no, ¿para qué me pongo a hablar? Entonces dije, bueno, ese no me pegó, el Señor lo amarró, entonces ahora no me da miedo decir la verdad a nadie. Dije, no me da miedo adentro, mucho menos afuera. Entonces hay una responsabilidad con todo esto, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí dice que él no se iba a entrar a esconder en la casa de Dios. Y entendí, dice en el 12, que Dios lo había enviado, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Mire todo lo que se mueve. Mire todo lo que se mueve. Todo eso se mueve. El espíritu de Tobías, el espíritu de Sanbalat, el espíritu de Gesem, causando confusión y de todo para derribar la obra de Dios. Por eso usted tiene que saber esto, porque puede suceder. ¿Y usted a dónde está asistiendo? No, yo asisto allí. Uy, pero me han dicho que allá no sé qué, que... Ay, ¿cómo así? Yo no sabía. ¿Y a dónde es la iglesia de usted? Allí. Ah, bueno, yo voy para allá. Esos son los niños que no han alcanzado madurez, porque no leen la Biblia, porque no oran, porque van para, como dice la Biblia, son como una nube. Lo llevan de aquí para allá, de allá para acá. Usted tiene que ser no como una nube, sino tener certeza y madurar en las cosas espirituales. Para eso necesita leer la Biblia y tener un compromiso con Dios real. Amén. Porque muchos se dejan llevar es por la vista, por lo humano, no por lo espiritual. Tobías era humanista. El 7, Nehemías designa dirigentes. En el 8, Esdras lee la ley al pueblo. Todo esto léalo allá en su casa, estúdielo porque es de gran bendición, pero hoy no podemos. Dice en el 9, póngale cuidado. Esdras confiesa los pecados de Israel. Vamos a leer esta parte porque me parece importante de lo que hemos hecho. Dice en el 1, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Una de las cosas que ocurre en esos lugares cuando están caídos los muros, así como esta clase de congregación que estamos hablando antes de llegar Nehemías, es que ellos no hablan de pecado. Hay gente que no habla de pecado, solamente habla de sancochos, de ofrendas, de paseos, de todo, pero no hablan de pecados, no hablan de iniquidad. Entonces ellos a veces critican, ¿y quién dijo que hay que estar confesando los pecados? ¿Y quién dijo que hay que estar confesando las iniquidades? Pues mire lo que lea ahí en la Biblia. En el 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. O sea, antes de confesar los pecados sacaron a todos los extranjeros, o sea, todos los que no eran hijos de Dios, porque los hijos de Dios no tienen por qué estar escuchando los pecados de nosotros. El problema es que a veces se pueden a confesar pecados entre un poco de pecadores. Pero lo que está diciendo aquí fue que primero sacaron a los extranjeros son los que no son convertidos. Y estando en pie, diga, estando en pie. O sea, ya los hijos de Dios estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. O sea que sí está en la Biblia. Eso es para anotarlo bien. Pero no, o sea, se debe hacer de la manera que aquí está. Ahora pase al 10. El 11, el 12 habla de los sacerdotes y levitas, pero ahorita no vamos a mirar nada de eso.
Vamos a mirar en el 13. Ahora sí, ¿qué título tiene en el 13? ¿Cómo dice en la Reina Valera? Reforma de Nehemías. O sea que está hablando de reforma. Esa es la reforma. ¿Por qué tuvo que Nehemías hacer una reforma? Pues porque estaba todo desforme. Había un manejo que no era. Entonces vino Nehemías, enviado por el rey de reyes, y empezó a establecer el orden de acuerdo a la instrucción. Y hay bueno, para que lo estudie allá, dice en el 13:6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Anteriormente habla de las cámaras. Dice que las cámaras son para guardar las ofrendas, los diezmos, las primicias, el trigo y todo lo que llevaba el pueblo. Pero resulta que mire que dice acá, supo que había hecho Eliasib por consideración a Tobías una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea que Eliasib, que por acá tengo el significado, Eliasib significa Dios restaura, fortaleza, primero en orden, rango, lugar y tiempo, cabeza principal. O sea, Eliasib era el principal y tenía autoridad, y lo que hizo fue poner a Tobías, sabiendo que era un enemigo de la obra, y lo puso en el lugar, uno de los lugares más santos, más delicados del templo, en las cámaras. Entonces dice Nehemías que le dolió en gran manera. ¿Y qué hizo? Arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Entonces, si miramos ahí, ¿por qué son enemigos de la reforma? Porque esas personas tenían su comodidad. Estaba acomodado en las cámaras, estaba recibiendo el beneficio. Imagínense que ahí donde dormía estaba todo el mercado, porque ahí era donde se llevaba todo lo que el pueblo llevaba, y ahí era donde se ponían todos los diezmos, las ofrendas. Pues claro, él estaba ahí disfrutando de todo, y entonces, pues claro, cuando Nehemías llegó, lo incomodó. Pero esta persona no era, el corazón de él no era recto delante de Dios, él no tenía por qué estar ahí. Por eso mismo se levantaba contra la reforma, ¿no? En el 9 dice, y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí a los utensilios de la casa, o sea que ahí se guardaban los utensilios de la casa, lo más santo, las ofrendas, el incienso. O sea, usted se imagina un personaje como Tobías en un lugar tan delicado, tan santo del templo, y durmiendo ahí. Encontré asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno de su heredad. O sea, si él estaba en donde estaban todas las riquezas, ¿por qué sería que no le entregaban a los sacerdotes? ¿Sí me hago entender? O sea, si él estaba en la cámara durmiendo y era donde estaba todo lo que le tenían que dar, las porciones legales a los levitas no le llegaban. ¿Por qué? Pues porque el que las estaba administrando era Tobías. Por eso se levantaban contra la reforma. En el 13:23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas.
Claro, porque ya habían distorsionado la administración de la casa de Dios, ya los sacerdotes no tenían el mismo manejo. Si no había sacerdocio, pues no había quien enseñara. Y los que estaban dirigiendo y administrando ese pueblo, pues con ese nivel de justicia que andaban y con esa avaricia y con todo eso, a ellos no les importan las cosas de Dios. Lo que está diciendo Nehemías aquí en el 23 dice que vio en aquellos días a hijos de Dios que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. O sea, que mujeres venían y tomaban, perdón, que los judíos, o sea, los hijos de Dios tomaban mujeres que no eran hijas de Dios. O sea, que una característica, hay varias características, ¿no? Por ejemplo, la financiera, pero otra característica de lugares, de ministerios, de denominaciones, donde no les interesa realmente establecer lo de Dios, sino más bien lo otro que hemos hablado, no les importa usted con quién se va a casar. Ellos, es lo que está diciendo, o sea, perdieron el temor a Dios, perdieron ese mandamiento que dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, ellos siempre conservaban esos principios para que no se perdiera la genética de los hijos de Dios. La genética de los hijos de Dios se perdió cuando empezaron las mezclas. Cuando los hijos de Dios escogieron mujeres que no eran hijas de Dios, sino filisteas. Cuando las hijas de Dios ya no esperaron unirse con los hijos de Dios, sino que se unieron a príncipes del desierto. Entonces ahí está diciendo Nehemías, dice, y la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. ¿Sabe qué eso está pasando hoy en día? La hija de Dios escoge al príncipe del desierto. O sea, alguien que no es hijo de Dios, es alguien del mundo. Y ella dice, yo lo convertiré. Y el otro llega a la iglesia para que la esposa no se ponga brava. No porque quiera. O al revés. Aunque no diga amén. En la Biblia está todo. Y resulta, mire lo que dice, por eso tenga lea la Biblia con cuidado, me dice. En el 24, 13:24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los dos sí es hijo de Dios y está convertido, el otro está más en el mundo. Y luego vienen los hijos, y los hijos son los que sufren, porque el hijo no sabe si hablar cristiano o hablar mundano, porque los de Asdod son los del mundo, o hablar ñero muchas veces. ¿Sí me hago entender? Entonces, uno de los dos le está enseñando, aleluya, gloria a Dios, dele gracias al Señor, y cuando llega el otro, si es la mamá la que le está enseñando, bueno, papito, ore antes de comer, y cuando no está la mamá y llega el otro, comamos, mijo. Y el uno le habla a Asdod, lo del mundo, y el otro le habla lo del Señor, y esos muchachos están confundidos. Eso es lo que está diciendo Nehemías que vio, y eso se vive hoy. ¿Sabe por qué? Porque muchos vienen de vivir un evangelio o de lugares, o no sé dónde les enseñaron, donde no se les enseñó correctamente, porque no importaba que lo aprendieran correctamente, sino que se movieran las finanzas y todo el mundo haga lo que quiera. Y la foto con el pastor y todo el mundo contento. Pero aquí está hablando, esto tiene que ver con reforma. Y reñí con ellos, dice Nehemías, y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, miren, esa era una belleza. Aquí, o sea que uno sí les puede dar correa. No daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos.
Por eso hay conflictos en las congregaciones, porque las muchachas fueron y cogieron uno del mundo y ahora lo quieren convertir a la fuerza. Y los niños confundidos. Y los varones también fueron y se consiguieron una del mundo y ahí están en su conflicto. Y en las iglesias está ese conflicto. Pero si el varón escogiera una hija y la mujer escogiera un hijo, estarían en el mismo sentir, estarían en paz y los hijos no estarían confundidos. Amén. Son cosas de la vida real. Y dice en el 26, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Salomón era amado de su Dios, el mejor ejemplo. A Salomón lo puso el Señor. Y Dios lo había puesto por rey, sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces por ahí hay un reguero de mujeres extranjeras hoy en día. ¿Sabe de qué le estoy hablando? Hay un reguero de mujeres extranjeras por ahí buscando coloca. Y ellas vienen con la cultura del vudú y de la hechicería. ¿Quién sabe cuántos hijos de Dios se vayan a dejar enredar de esas brujas? Porque en ese país, hoy en día el vudú y la hechicería se convirtió en una cultura. Pero por ahí más de uno cargando la Biblia carnal que cuando se la vean va a terminar enredado. Y entonces va a llevar el carnal, llega con la Biblia y mostrando, porque como son grandecitas y todo eso, pero está llegando a la iglesia con una bruja. ¿Sí o no? Son realidades, son verdades. Porque ya el Hijo de Dios no mira que sea espiritual y que realmente sea una hija de Dios, sino mira otra cosa. Y la hija tampoco mira eso, sino mira a veces miran la chequera. Pero no se mira lo que se debe mirar. Entonces, todos esos conflictos están en las congregaciones. De pronto en esta no. Dice el 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. O sea que el que toma a una pareja que no es de acuerdo al diseño de Dios, está prevaricando. ¿Qué es prevaricar? Se ha visto que hay muchos que trabajan con el gobierno y están en la cárcel por prevaricato. Prevaricato es conocer la ley, ser un empleado del Estado y hacer algo infringiendo la ley, o sea, cometiendo un delito sabiendo que era un delito siendo empleado. Eso es prevaricato. Entonces hay muchos prevaricadores y no se han dado cuenta y esperando que el Señor los bendiga. Y uno de los hijos de Dios, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío. Mira lo que dice Nehemías. Contra los que contaminan el sacerdocio. Contra los que contaminan el sacerdocio. Y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esa es una reforma. Imagine usted eso. No es fácil,
No es fácil, pero el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Hay decisiones. Una vez llegó una parejita a nosotros. Yo hablé con el varón y mi esposa habló con la muchacha. Se amaban mucho. Eso, mejor dicho, eran primos. Entonces se vinieron a hablar con nosotros. No, pero eran dos melcochas. Se querían mucho. Y nos vienen con el asunto, ¿no? ¿Qué hacemos? No, pues que dice la Biblia. Porque si ustedes llegan a tener hijos pueden salir bobos. O sea, nosotros le hablemos la verdad, por la consanguinidad. Y no solamente por eso, sino que eso es prevaricar, sabiendo que en la ley espiritual de Dios dice eso, pues, y iban a la iglesia y todo el cuento, ¿no? Por ahí de vez en cuando el hombre se emborrachaba, pero bueno. ¿Ustedes qué van a hacer? No, eso no hayan que hacer, lloraron, pero fueron valientes y se separaron. Y ya me mandaron las fotos, porque ellos no están con nosotros ni nada. Pero sí me mandaron las fotos de cuando él se casó y ahora la otra está mariposeando por ahí con alguien. Pero no hicieron algo que no se debía hacer delante de Dios. Conozco otros que son primos y ya tienen hijos. Hay muchos casos que no los digo por acá porque como lo vamos después dicen. Pero hay que tomar unas decisiones serias. Aquí había otro caso donde el significado de uno de ellos era que él puso a alguien por familiaridad, por influencia. No alcancé a explicar bien todo, pero en el tema de la reforma no puede haber ni influencia, ni consanguinidad, ni privilegios por humanismo. La diferencia entre todo y lo que Dios dice es que sea el Espíritu Santo el que da la guianza, no el humanismo y el sentimentalismo, porque eso es lo que hace daño. Entonces, si usted se da cuenta, siempre van a haber enemigos de la reforma, porque Dios tiene un diseño establecido para cada uno y para cada casa. Algunas cosas ya no se pueden corregir porque ya, pero lo que Dios dice es que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, quise hablarles de este tema para que alcancen un mayor nivel de madurez. No podemos seguir con solo lechecita y no, usted tiene que empezar a avanzar en lo que es y comer rapidito para que crezca. Ya si no come ya es problema de cada uno, ¿cierto? Pero es necesario que cada vez haya un nivel de madurez para las cosas de Dios. Amén. Vamos a orar. Pienso que algo les habló el Señor, ¿cierto? Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu santo nombre. Que esta palabra, Señor, realmente traiga juicio
a todo espíritu de Tobías, de Geseb, de Sanbalat, todos aquellos espíritus que vienen contra la obra de Dios, sean destruidos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú nos das el entendimiento, la revelación y la madurez para avanzar y para establecer tus principios, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Creemos, Señor, que tus ángeles se mueven en este lugar, en esta región, y que esta palabra, Señor, se expande por los aires y que los ángeles la llevan y la imparten a los diferentes lugares, Señor. Que es una palabra, Señor, para este tiempo y para esta región. Y creemos, Señor, que tu palabra es espíritu y es vida, y que tú, Señor, la envías y no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la has enviado. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te pedimos, Señor, que cada día nos des la fuerza y la estabilidad para continuar levantando el muro, para poder establecer tu diseño original en todos los lugares donde haya un pueblo tuyo, Señor. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.
iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.